Warren Buffett publicó recientemente la última carta a los accionistas de Berkshire Hathaway. Son innumerables las enseñanzas y lecciones que podemos aprender de esta publicación, no solo con relación al mercado, además para llegar a comprender cómo manejar los negocios y los secretos de la administración de las compañías. Comienza aceptando algunos errores en cuanto a la fidelidad de algunos gerentes que Berkshire está contratando, con respecto a su fidelidad y posiblemente el impacto financiero. Adicionalmente, explica cómo a pesar de las fallas, lo que se espera es un promedio de bateo decente en las decisiones personales. Pero reconoce que uno de los pecados capitales es retrasar la corrección de los errores, lo que Munger describía como chuparse el dedo. Recordando que los problemas no desaparecerán con un deseo, sino que requieren acción, así sea incómoda. Buffett recuerda que durante los últimos 5 años ha utilizado los términos error o equivocación en 16 ocasiones en las cartas enviadas a los inversores. Informa que dentro de poco, Greg Abel pasará a ser el CEO de Berkshire Hathaway y escribirá las cartas anuales. Buffett realiza una mención especial sobre Pete Liegl, quien contribuyó a la creación de riqueza de Berkshire, recientemente fallecido, fundador de Forest River, una empresa fabricante de vehículos recreativos, quien quería vender en su momento la compañía a Berkshire. Para esa época, año 2005, se reunió con él y su familia, y llegaron a un acuerdo para la compra de la empresa. Pero Pete seguiría manejándola con un salario de tan solo $100,000 por año, con un bono del 10% anual de cierto nivel de ganancias. El negocio se cerró y durante 19 años, Pete arrasó en su mercado. Ninguno de los competidores se acercó a su rendimiento. Pero no todas las compañías tienen negocios fáciles de comprender y hay muy pocos propietarios o gerentes como Pete. De esta manera, Buffett asegura que algunas veces se equivoca al evaluar el tipo de personas con las que está tratando. Pero otras veces se tienen sorpresas agradables en la fidelidad y capacidad de un gerente, así como en el potencial de un negocio. Buffett recuerda cómo una sola decisión ganadora puede a largo plazo marcar una diferencia asombrosa. Por ejemplo, recuerda el hecho de contar a Munger como socio, asesor y amigo. Los errores se van desvaneciendo y los ganadores pueden florecer para siempre. Buffett también explica que cuando selecciona a sus directores ejecutivos no miran de qué escuela provienen. Si bien hay algunos que provienen de escuelas famosas, hay otros como Pete que pueden venir de lugares con menos prestigio. Y recuerda, por ejemplo, a Bill Gates, quien no terminó sus estudios para comenzar en la industria. Otro caso era el de Ben Rosner, quien no había pasado de 6º grado, pero era un genio de la venta minorista. Ya entrando en materia, Buffett explica cómo el desempeño de Berkshire fue mejor de lo esperado, a pesar de la disminución en las ganancias del 53% de las 189 compañías. Pero las buenas ganancias en los ingresos por inversiones y los rendimientos en las letras del tesoro ayudaron, al igual que el negocio de los seguros y el desempeño de Geico. Otros sectores con buen desempeño fue el de operaciones ferroviarias y de servicios públicos. En este último sector, Berkshire aumentó su participación, invirtiendo unos $3,900 millones. Las ganancias operativas para el 2024 fueron de $47,400 millones, incluyendo las ganancias en acciones y bonos, muy por encima de los $37,350 millones del año 2023. Buffett recuerda como si bien Berkshire fue comprada por él a un precio que parecía barato, su gran operación textil estaba encaminada al fracaso, y en el año 1965, la empresa no pagó ningún centavo en impuesto de renta. Pero recientemente la compañía pagó más impuestos que cualquier otra empresa, en buena parte debido a que la empresa creció, entre 1965 a 2024. Los accionistas solo recibieron un dividendo en efectivo, es decir, durante 60 años los accionistas de Berkshire apoyaron la reinversión continua para lograr crecer y generar los cuantiosos ingresos. El año pasado Berkshire pagó nada menos que $26,800 millones en impuestos.
Buffett explica cómo el dinero de Berkshire se encuentra invertido en 189 empresas subsidiarias, donde se incluyen lo que él llama como joyas raras, que son empresas buenas pero no fabulosas, y algunas rezagadas que han sido decepcionantes, reconociendo que se han comprado algunas empresas que no debieron haberse adquirido. Igualmente, Berkshire cuenta con participación de una docena de compañías grandes y muy rentables, en donde se encuentran entre otras Apple, American Express, Coca-Cola y Moody's. Algunas de compañías tienen unos rendimientos bastante altos sobre los capitales neto tangible que es necesario para operar. Al finalizar el año, la tenencia de propiedad de estas compañías se encontraba valorado en $272,000 millones. Buffett reconoce que pocas veces estas empresas se pueden comprar a precios de ganga y pocas veces se encuentra el mercado lleno de oportunidades para entrar a comprar. Buffett explica cómo con Berkshire, como debido al tamaño actual, es difícil cambiar de rumbo cuando se comete un error, pues para desinvertir en una empresa puede requerirse más de un año. En las empresas con participación minoritaria, no se puede cambiar la administración si no se está de acuerdo con las decisiones que se toman. Por otro lado, en las empresas controladas, se pueden tomar estas decisiones, pero puede tenerse poca disposición de los errores. En este punto, Buffett explica cómo para el caso de las empresas controladas nunca se venden, a no ser que tengan problemas interminables. Buffett reconoce que, si bien la posición en efectivo es grande, la mayoría del capital sigue invertido en acciones, y esta preferencia no cambiará. La disminución de participación en acciones se redujo tremendamente de $354,000 millones a $272,000 millones. Warren explica que los accionistas de Berkshire pueden confiar en que la mayor parte del dinero se invertirá en acciones, especialmente del mercado americano, aun cuando algunas compañías tengan operaciones internacionales de gran tamaño. Si bien ha aumentado su posición en efectivo, Buffett explica cómo nunca preferirá el efectivo sobre la propiedad en buenas compañías, ya sean controladas total o parcialmente, pues el papel moneda puede evaporar su valor, y más aún con el mal manejo fiscal. Y en otros países esta práctica es habitual. Y en los Estados Unidos, el mal manejo ha estado cerca del borde del precipicio. Explica cómo los bonos con cupón fijo no ofrecen protección en contra del colapso de una moneda. Pero las empresas, así como las personas con grandes talentos, pueden encontrar la forma de enfrentar la inestabilidad monetaria, tratando de que sus bienes o servicios sean requeridos por las personas del común. Buffett en ese punto hace una comparación con relación a las habilidades personales. Pues él, por ejemplo, al no tener una excelencia atlética, una voz maravillosa, habilidades médicas o legales, o algún talento especial, ha dependido de su capacidad de invertir en acciones toda la vida, siguiendo de manera exitosa empresas norteamericanas, y lo seguirá haciendo. Warren realiza una pequeña cita histórica recordando cómo al inicio los Estados Unidos requirieron créditos en el extranjero, pero también se necesitó del ahorro de muchos norteamericanos para invertir bien el capital, en donde sin la capacidad de ahorro e inversión, el país estaría dando vueltas en círculo. Pero en el país también se han tenido sinvergüenzas y falsos promotores que se aprovechan de los recursos de los ahorradores. También se ha tenido bastante dinero que ha fracasado debido a la tremenda competencia o la innovación disruptiva. Pero a pesar de todos los ahorros de los norteamericanos, han producido unos beneficios extraordinarios. Buffett explica cómo en una pequeña proporción los accionistas de Berkshire han participado en el milagro norteamericano, renunciando a los dividendos, prefiriendo reinvertir antes de consumir. Si bien al principio esta reinvención era aparentemente pequeña, con el paso del tiempo se multiplicó, gracias a una mezcla de cultura sostenida de ahorro junto con la magia de la capitalización a largo plazo. Warren reconoce que hoy Berkshire es más joven que en 1965, pero la compañía no hubiera logrado los resultados en ningún lugar excepto los Estados Unidos, aunque el país hubiera tenido el mismo éxito aun si Berkshire no hubiera existido. Por lo tanto, agradece al país y acepta que espera enviarle al fisco aún más recursos que los del 2024.
Buffett explica cómo se necesita tener una moneda estable, los resultados requieren de sabiduría y una vigilancia de su parte. Para el caso de Berkshire, los seguros de daños personales siguen siendo el negocio principal, que es un negocio un tanto extraño entre las empresas de gran tamaño, pues en las empresas comunes se tienen unos gastos de mano de obra, materiales, inventarios, planta y equipos, antes de las ventas de los productos o servicios. Con los datos de estas operaciones, los directores ejecutivos pueden conocer el costo del producto antes de venderlo. Y si el costo de venta es menor que el de producción, fácilmente los gerentes observarán que tienen un problema y se detecta prontamente una hemorragia de efectivo. En la industria de los seguros se recibe un pago por adelantado y después de algún tiempo se sabe cuánto acosta el producto. En algunos casos, 30 años o más. Recuerda, por ejemplo, cómo aún están haciendo pagos por exposiciones al asbesto que ocurrieron hace 50 años o más. En la industria de los seguros, las empresas reciben efectivo antes de que los daños ocurran en la mayoría de los gastos. Pero por otro lado, está el riesgo de que la compañía pueda perder mucho dinero, antes de que el director ejecutivo y los directores se den cuenta de lo que está pasando. En algunas líneas se pueden minimizar los desajustes, como en los seguros de daños por granizo. Pero hay otras que pueden llevar a una empresa a la quiebra, como en las responsabilidades por un producto o en los daños personales donde se informan ganancias de gran tamaño a los propietarios durante incluso décadas. Buffett explica cómo la contabilidad es muy peligrosa si un CEO es un optimista o un delincuente. Sin embargo, el modelo de pago por adelantado del sector de los seguros le ha permitido invertir grandes cantidades de dinero, en donde, teniendo unas buenas estimaciones para las sorpresas, han sido por ahora suficientes. Es importante entonces fijar precios para absorberlos y reconocer de manera racional los golpes si surgen sorpresas. Para del trabajo de estas compañías es impugnar veredictos descontrolados, litigios y comportamientos fraudulentos. Buffett recuerda cómo con la dirección de Ajit, la operación de seguros floreció desde una pequeña compañía con sede en Omaha, hasta llegar a convertirse en un líder mundial. Adicionalmente, Greg, uno de sus directores, y el propio Buffett tienen una inversión muy grande en Berkshire, por lo que si los accionistas pierden dinero, ellos también. En el negocio de los seguros, los daños personales dependen del aumento del riesgo económico, pues sin riesgo no se requiere de seguros. Pero el mundo cambia y hace 135 años no se tenían ni aviones, autos o camiones. Actualmente son 300 millones de vehículos solo en los Estados Unidos, que causan múltiples daños todos los días. Por otro lado, los daños en las propiedades pueden surgir de los huracanes, incendios y tornados que cada vez son más crecientes y masivos, además de ser impredecibles. Para estas coberturas, es posible emitir pólizas a un año, pero sería absurdo hacerlo a un año. Warren explica cómo una de las ventajas de Berkshire es poder asumir riesgos que otras empresas no lo pueden hacer, pero también reducen la capacidad cuando los precios no son adecuados. En este negocio, una de las claves es fijar el precio adecuado del seguro de daños, pues es en parte ciencia y en parte arte. Se requiere que los analistas de la empresa estén nerviosos y no paralizados. Pero Berkshire tiene la capacidad de manejar las pérdidas tanto psicológica como financieramente. Adicionalmente, no depende de las reaseguradoras, teniendo ventajas en costos. Además de contar con unos gerentes que son muy buenos, no necesariamente optimistas. Warren explica cómo en las últimas décadas, el negocio de los seguros generó 32,000 millones en ganancias, y el flotante ha crecido desde los 46,000 millones a 171,000 millones. Otro elemento importante es que Berkshire ha aumentado sus inversiones en Japón. Si bien es una pequeña parte, es una excepción a la inversión con enfoque en los Estados Unidos. Ya han pasado 5 años desde que Berkshire empezó a invertir en 5 empresas japonesas que operan con bastante éxito, como son Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, que tienen sede en Japón pero que operan en muchos países. En el 2019, Buffett revisó los estados financieros de estas compañías.
y se sorprendió de los bajos precios de las acciones. Con el paso del tiempo, la admiración por estas compañías ha crecido. Con relación a su gestión, el manejo de la inversión de capital y la actitud con relación a los inversores. Estas compañías solo aumentan dividendos cuando es justo. Si es sensato, recompran acciones y los directivos son cautelosos que los americanos para las compensaciones. La visión con estas compañías japonesas es a largo plazo con un apoyo decidido a sus directivos. Aun cuando desde el inicio se acordó mantener las tenencias de Berkshire por debajo del 10% de las acciones de cada compañía, pero es posible que con el tiempo las propiedades en estas empresas aumenten. Otro elemento con respecto al mercado japonés es el aumento de los préstamos en yenes a plazo fijos. Para el 2025, los dividendos esperados de las inversiones japonesas serán de 812 millones y el costo de deuda en yenes 135 millones. Buffett también anuncia sobre la tradicional próxima reunión anual esperada. En la última parte se compara el rendimiento anual de Berkshire con relación al S&P 500, en donde se observan datos sobre los promedios de rendimiento anual desde el año 1965. El S&P 500, con los dividendos incluidos, ha tenido un 10.4% anual, mientras que Berkshire ha logrado un 19.9%. También sobresale como para el último año el rendimiento de Berkshire ha sido muy cercano al del S&P 500 con un 25%. Otro elemento interesante es cómo Buffett logró en los años 60 y 70, logró rendimientos incluso superiores al 100% en algunos años, muy por encima del S&P 500, mientras que en los años recientes el rendimiento se encuentra más cercanos al del índice. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.